Les saluda aquí Oscar Osmaro Castro Molina. Fuimos activos de la FPL en la época de la guerra. Empezamos ahí por 1979, programándolo primeramente con el movimiento estudiantil, que entonces era el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Estudiantes de Secundaria, el MERS. Luego nosotros, según lo que el comportamiento de nosotros, el asimilamiento en ese entonces al marxismo-leninismo, nosotros nos ayuntamos a la línea de las brigadas revolucionarias de estudiantes de secundaria, que para ese entonces se conocían como las BRES. Luego nosotros fuimos reclutados, me recuerdo, por un comandante Polillo, para formar parte de los comandos urbanos de las FPL, porque muchos teníamos conocimiento que en ese entonces no existía el FMLN, todos éramos brazos armados. Estaba el RN, el PRTC, y nosotros empezamos con las FPL, donde fuimos reclutados, juramentados en la Universidad Nacional, para irlos preparando para comenzar con las pintas y pegas. Empezamos nosotros allí en el Instituto Nacional General Manuel José Arce. Ese fue por ahí por 1978. En el 78 nosotros se nos encomendaron ya las cuestiones de reclutamiento ya de gente masivamente, y en el cual nosotros deberíamos de hacerla con la pinta y pega y la fabricación de las mencionadas papas que estaban preparadas antes y después del conflicto. Después como nosotros fuimos envolviendo, hasta que nosotros fuimos juramentados en sí con las FPL como comandos urbanos directamente, para nosotros tratar de participar al máximo en la guerra contra la injusticia social. Nosotros defendíamos la injusticia social mediante las armas, entre las cuales nosotros estábamos involucrados nada más. Si yo mismo no me recuerdo, mi historia es breve, pero sí, de corazón anduvimos en la guerra contra la injusticia social, como les repito, y me recuerdo cuando me entregaron allí por 1977, me entregaron una 22 Star. Entonces me dijeron: señor, esta es su mamá y este es su papá, ¿verdad? Y esto va a ser lo que lo va a salvar de lo bueno y de lo malo para aquel entonces. Mi edad actual, yo empecé en ese entonces, tenía como la edad de 16 años, tengo 57 años hasta la actualidad, y gracias a Dios me doy cuenta que fue una guerra que no tuvo sentido para nosotros, porque como FPL después no nos preguntaron, a nosotros no nos preguntaron si nosotros queríamos ser y formar parte del gran FMLN. Y menciono gran porque en ese entonces era grande, pero para nosotros mejor hubiéramos seguido como FPL. La razón, nosotros nadie nos preguntó. Nadie nos dijo, ni Medardo González, ni Oscar Ortiz, nos dijeron, incluso nuestro comandante general, que para aquel entonces era el profesor Sánchez Serén. Entonces nosotros les hubieran dicho: señores, ¿están de acuerdo en formar el FMLN? Y los hubieran puesto que sea una mentira, por decirlo así, porque nosotros estábamos mejor, y aunque quien ve este video y anduvo en la guerra, va a ser consciente de que nosotros teníamos que siempre seguir siendo mejor brazo armado. Se los conocían a la Resistencia Nacional, al Partido Revolucionario de los Trabajadores del Campo, a nosotros que éramos los FPE del Frente, la Resistencia Nacional y el ERN. Entonces nosotros de la Frente Popular de Liberación teníamos que tomar ese consenso, pero los tocó nadar contra la corriente. Yo me recuerdo que allí en el 88, antes de la ofensiva, a nosotros nos dijeron, la ofensiva de noviembre del 89, nosotros nos dijeron: señores, van a participar en algo relevante a nivel internacional. La razón es que vamos a defender la patria de nosotros mismos a través de las armas, para que el gobierno sí mire que nosotros tenemos algo fuerte, pero esa fuerza
éramos nosotros como FPL y cada quien era brazo armado de ellos. Entonces ellos los trataron como que hicieron, porque cuando a mí me pusieron, entonces yo me recuerdo que en ese entonces fue un 17 de febrero del 88 que me entregaron una carabina M1. Me dijeron, pero la carabina M1, dada la casualidad que nosotros, como habíamos aprendido a blanquear con 22, 38, 45, cuando se nos entregaron esos fusiles a nosotros pensamos que... Yo veía películas de combate y todo eso en ese entonces. Decía, al rato voy a tener yo un fusil de eso, porque acuérdense que en ese entonces andar una boina verde, andar una camisa verde, o andar oyendo andar oyendo música de los guaraguao, en ese entonces era la muerte súbita para uno. Entonces yo me alegraba tanto tener ese fusil, porque lo tocaba y me dijeron, este es su papá y su mamá. Aquí no hay hambre, aquí no hay dolor, aquí no hay quejas. Ya éramos parte del FMLN. Así lo dijeron. ¿Qué es lo que tocó a nosotros? Vernos cada uno con los compas. Por cierto, fue en el bosque de la Universidad Nacional, que allí era el centro de operaciones de nosotros como comandos urbanos para aquel entonces. Entonces, lo de nosotros era algo que peleábamos por esa injusticia que veíamos, que decíamos, sacar a un amigo. Me recuerdo que en el 80 sacaron a unos amigos de la comunidad donde yo vivía, porque dada la casualidad, la extrema pobreza de mi madre, que no los creamos solo con mamá, entonces los creamos en las cabañas de la colonia Jardín Mexicano. Ahí fue cuando nacieron todos los núcleos de la guerrilla, porque guerrilla y núcleo es muy diferente. Brazos armados a gremio, como le llamaban, que nosotros éramos un gremio, no, nosotros éramos brazos armados de los comandos urbanos del Frente Paracentral. Entonces, allí se sacaron a mis dos amigos que no se metían en nada, mas yo sí, yo sabía que yo era de eso, porque entonces, para aquel entonces, quien me mire ya sabe que era pinta y pega, a los cuales los encomendamos a nosotros. Con el correr de los años, 2 años los amigos pasaron perdidos. Los recuperaron porque las creencias de todo el pueblo salvadoreño, que son 100% católicos, creían en el niño Salvador, que le llaman el niño de Atocha. Salieron los compañeros estos y yo les dije que si se querían organizar por la injusticia que ellos habían vivido personalmente, me dijeron que no. Pero a todo esto, yo tenía mi fusil enterrado en un saco y yo lo aceitaba y lo enterraba. Lo aceitaba y lo enterraba porque me decían, esto no lo tiene que andar ocupando usted para amedrentar a la gente, porque en aquel entonces también el vandalismo existía. Y la gente del gobierno en aquel entonces decía, nosotros decimos que los señores de la guerrilla, ellos andan en la calle asaltando con los fusiles que se les han entregado, de parte que en ese entonces el país conflictivo era Nicaragua, porque lo teníamos más cerca. Y la ayuda de nosotros directamente era de Cuba, a través de Venezuela. Se dio la casualidad que para aquel entonces nosotros conocimos al profesor Sánchez Serén. Entonces lo conocimos en la Universidad Nacional, porque éramos un grupo de 22 comandos urbanos, de los cuales solo 3 ocupábamos las carabinas M1. Luego lo llevaron a un campo de tiro aquí por el lado del playón, vieron la capacidad que teníamos de usar la carabina M1 y nos pasaron a juramentar como si en sí la esencia de los comandos urbanos del Frente Paracentral. Nosotros nos entregaron una carabina M2. La carabina M2 es diferente a la M1, porque la carabina M2 tiene ráfaga.
Pues, la M1 tiene tiro a tiro. Pero yo como me había creado con aquella psicología en mi mente, que veía la película y yo decía, ¿y este fusil por qué no me tira ráfaga? La M1. Pero vivía con esa incertidumbre porque tenía alrededor de como, ya tenía la guerra de 3 años en la logística, ya con ellos en la universidad, estudiante también de bachillerato. Y mi ideología ya era, leía mucho a Alexander Marx, leía a Joseph Stalin. Entonces ya mi idea era ya centrado en el marxismo-leninismo, como le decían en la Unión Soviética. Entonces me creé tanto y me fui por la injusticia social que veía a mis enemigos en la Fuerza Armada. Entonces como si los educaron a nosotros. A uno lo educaron, uno izquierda, otro derecha. Este es tu enemigo, este es tu enemigo. La logística de todos era diferente. El entrenamiento era diferente. Porque yo me recuerdo que en 1987 nosotros nos dieron una consigna. La consigna se trataba de quemar y dar a demostrar que sí teníamos el valor, y como decimos ahora, la adrenalina al 100%, de quemar los mentados buses, que era para una cooperativa. Era una cooperativa que tenía el apoyo de la Fuerza Armada, que eran los buses de la 1. Entonces nos dieron la consigna por el lado de la colonia Sacamil, por la calle principal de la colonia Sacamil, nos dijeron que ahí teníamos que hacer esa agenda. Ninguno de nosotros estaba con la capacidad, como decirle, de decir, no lo voy a hacer, porque si no, también eran ellos, éramos nosotros. Entonces fue lo que la situación se dio, que lo hicimos y todo, y solo nos habían dado una 38, por cierto, yo me recuerdo de esa 38 que era una 38 Tauro, fabricación brasileña, de 5 tiros, y solo me habían dado 15. Yo le llamaba dulces en aquel entonces. Por la razón era porque así usábamos dialectos. Entre los compas usábamos dialectos porque no sabíamos nosotros quién teníamos a la par. El enemigo era la sombra misma de nosotros. Entonces nosotros llegamos, quemamos y venía un carro, patrulla de la Policía Nacional. Imagínese usted. Yo todo esto ya había recibido adiestramiento, tanto logístico como de armamento, pero como los largos no se podían sacar en ese entonces. Yo ahí le llamaba un largo y un corto, yo lo tildé así. Ahora ya los conoce medio mundo que es largo y que es corto, ¿va? Entonces, los agarramos, recuerdo yo eso, salimos por el lado de los edificios de los 44, de la colonia Sacamil. Yo dije mi pensamiento porque me acordé de un señor que peleó a la par de Alexander Marx, que dice de que él le habían dado una Glow de 17 fulminantes. Él le sacaba el cargador, tiraba uno a recámara y volvía a meter otro en el cargador porque él tiraba uno por uno. Y él decía, a pegar, a pegar, a pegar. Entonces, ¿qué decía yo? Yo andaba 10 frijoles y un cargador de 30 de un G3, 30 contra 10. Aunque podría parecer que ni en ese tiempo ni existía Rambo ni nada, pero el pensamiento de nosotros nos daba la lógica a quienes sabíamos pensar. Fue el primer combate de armas que yo sentí, pero yo sentía que yo me registraba cada rato cuando me tiraban del G3. Yo tiraba 2. Ellos me tiraban 3, pero como mi juventud era me gustaba correr de la calle de Mariona, yo vivía en las cabañas, corría de la calle Mariona hasta por allá por donde está el penal, corría todo, y gracias a Dios tenía esa capacidad, ese entrenamiento, que yo no pensaba que iba a estar dentro de la guerrilla, pero se me dio, me preparé no con vísperas a ser un combatiente, ¿va? Pero sí me preparé, tal vez decía yo, algo me va a servir, a jugar fútbol o algo, porque en ese entonces nuestros padres nos decían, jugar fútbol para ustedes no va a ser más trabajo, menos recreación. Y los creamos con ese concepto, trabajo. Al final nos preparamos
amanecimos, nos llevaron el 10 de noviembre, nos llevaron allá para el Paisnal, el 89, llevaron para el Paisnal. Dijeron nosotros, música, ¿y por qué lo llevan aquí? Yo pensando que los iban a matar, porque entonces como yo siempre me daban la carabina que me daban, la M2, pero la agarraba tiro a tiro, porque solo me daban 23 fulminantes. Yo no me los gastaba, porque de allí, hasta cuando ellos se acordaban, los llevaban, porque ellos andaban los fusiles cargados. Entonces yo conocí por primera vez el AK-47, pero ruso, inventado por el Chivo. Lo conocí y me gustó tanto que yo lloraba tener uno. Le hice el comentario a Medardo González. Él llegó como miembro de logística preparando para otros compas para la ofensiva, hasta el tope. Iban a ser los días que nos duraran los fulminantes. Dije yo, bueno, ¿y esto qué? Le preguntó el compa. Mire, me dijo a mí, aquí los han llamado a un grupo de 15. Mi seudónimo era Dinamita, de ahí iba Carvajal, de ahí iba Sifontes, eran varios compas que nosotros habíamos conocido y lo habíamos organizado casi igual la misma fecha de organizaciones. Y por eso es que habíamos hecho un grupo como de hermanos, amigos, que si yo no tenía, él tenía. A nosotros que nadie, y yo le dije una vez al señor Sánchez Serén, reunidos con él, que nos dijo que nosotros le podíamos regalar, aún en votaciones, el voto. ¿Y qué es lo que yo le dije? Cuando iba el ministro, el canciller que iba para presidente, no, le dije, mejor me sigo hartando lo que me sigo, perdón la palabra, me sigo hartando lo que me sigo hartando, le dije. Pero yo voto por el frente, no lo vuelvo a dar. La razón es que todos conocemos, todos compas, todos que somos combatientes. Mi seudónimo es Dinamita, somos Fabersal, nosotros bien sabemos de que el Señor nos hizo la vida imposible, de la pensión que nosotros la hemos ganado. Nosotros, aquí donde me ve, yo le puedo desarmar un fusil AK-47, un M16, y a mí nadie me dice, así van las cosas, así no van. Porque la guerra me enseñó a prepararme para mí mismo, más no para defender otros intereses políticos, otros intereses que estén bajo un anonimato. Yo, como excombatiente, vivo de la pensioncita que me dan la inversión de 100, yo invierto el 100%. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, el gobierno se le entregó X cantidad de dinero, que en ese entonces era Félix Cristiani, pero él, con todo el respeto a los compas también de la Fuerza Armada, él le entregó primero a la Fuerza Armada. Nosotros como comandos urbanos no se nos entregó ningún 5 de la indemnización. No se lo entregó ninguna, me entregaron una vivienda, pero vivienda de la época de los bombardeos que ellos hacían por el lado de Morazán. Cuando tiraban las bombas de las 14 libras, ellos las tiraban y me la dieron, una tierra en un lugar que le llaman Las Pilas, que está arriba de Chalatenango, entre Chalatenango y Honduras. Señores, yo no voy a construir en un pedrero. Yo me recordé esas montañas, a las montañas que vi últimamente en un video de Afganistán, que había esas montañas de pura piedra. Así es comparación de eso. Entonces yo no apliqué para nada la pensión porque yo me la he ganado. Yo anduve en la guerra. Nacimos en la guerra por la injusticia social, así como los compadres que yo les digo muchas veces de la Fuerza Armada nacieron por defender el capital de El Salvador, que en entonces era otra cosa. Ahora nosotros anduvimos en los cerros combatiéndonos directamente, ultrajándonos, matándonos, y ahora andamos juntos por la misma razón, porque el bienestar social es para todos, con iniquidad.
decía un compa que está ya en mejor vida, que él, todos lo han conocido. Él fue miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores del Campo. Su nombre fue Daniel Hernández. Él era alias El Bollón, el seudónimo era El Bollón, fundador de Fabersal. Entonces las tomas que nosotros hacíamos en aquel entonces, antes de la guerra, las hacíamos por esa misma razón, para que el pueblo nos escuchara a nosotros en aquel entonces. Ahora venimos nosotros a hacer un recordatorio. Fueron 5 días de ofensiva hasta el tope. En 5 días, yo se lo puedo decir y se lo digo en público aquí, a quien mire el video, aún a Sánchez Serén, que era el comandante de nosotros de la FPL. Fueron comandantes de la FMLN en aquel entonces. Los entregaron. A mí me entregaron un Dragonov fusil de tiro, fusil de asalto. ¿Pero por qué lo agarré yo? Porque como a mí me gustaba economizar el fulminante, ese me ayudaba a pegar, porque ese fusil de Dragonov, todos sabemos que es un fusil de francotirador. Entonces ese fue el por qué yo elegí ese tipo de arma. En la ofensiva sí, ese lo elegí porque nosotros entramos por el lado del volcán de San Salvador, por el lado de San Ramón. Ahí entramos para preparar la ofensiva del 89, el 11 de noviembre. Ahí nacimos y empezamos la guerra de 5 días. Y nos habían dado nada más para 5 días 75 dulces. Era una supervivencia que teníamos que tener. Y nosotros como comandos urbanos del Frente Paracentral teníamos que entablar San Ramón, Sacamil, Mexicanos, Ciudad Delgado, Apopa, del lado de aquel lado, a modo de sobrevivir. Pero entonces la logística de nosotros ahora es, nosotros saludamos a los compañeros de armas, que fueron los de la Fuerza Armada, porque ahora andamos juntos peleando nuestros mismos derechos, y yo como comando urbano, que sí, como les repito, fui comando urbano, y no es para mí ni la gloria ni decir estoy sobresaliendo ante todo. Póngame un fusil, se lo armo, lo desarmo y lo uso. ¿Por qué? Porque la guerra me enseñó a mí a defenderme y a ser ahora en estos tiempos a ser mejor hombre. Ahora yo le digo a los compas, sigamos en la lucha, pero la lucha para el bienestar social para nosotros. Nosotros podemos decir que nosotros fuimos del FMLN, claro, fue una masa, pero ahora la pregunta, ¿qué hicieron para nosotros? Nada. Libramos los 5 días de la ofensiva hasta el tope. ¿Qué nos dieron? Nada. Es más, yo vi compas caer a la par mía, en Mexicano, en Cuscatancingo, en Ciudad Delgado. ¿Y qué hacían? A fosas clandestinas se iban. Y eso nadie me lo puede negar, porque yo lo viví, yo lo vi y yo razoné que entonces la lucha de nosotros no fue con una idea de que el pueblo de nosotros mejorara. Porque hasta la fecha, ¿cuánto es ahora? No nos han dado la pensión. Y hay muchos compas que vivimos de la pensión, me incluyo porque soy excombatiente. Pero yo, si dependiera de la pensión, me muero de hambre. Pero este es un poco un reporte que gracias a ustedes estamos haciendo y saludo a todos los compañeros que anduvimos en la guerra y hoy andamos juntos peleando por nuestro propio bienestar social. A nosotros, como la vivimos, no tuvimos oportunidad de estudiar. Estudiábamos, nos sacábamos para el ejército o la guerrilla porque a mí me gustó. Entonces, si a ustedes les gusta estudiar, estudien, prepárense para que sean mejores personas y que nadie los ande involucrando en cosas de izquierda. La razón es que ahorita todos somos conocedores de lo que fue la guerra y de lo que pudo haberse evitado en haber sido miembros de las matanzas que nosotros hicimos. Los matábamos entre compañeros,
contábamos los muertos y quien se había salvado era porque un propósito tenía Dios para él. Y ahí seguimos en ese carril. Si Dios tiene un propósito para mí, yo lo voy a seguir. Eso sí. Yo le mando un mensaje aquí, espero que lo mire. Le saluda un comando urbano de la FPL, al seudónimo Dinamita, para aquel entonces, al señor presidente de la República actual. Usted dice que nosotros no podemos celebrar el Día del Veterano, no podemos celebrar el Día de los Acuerdos de Paz. Recuerde que su papá a su casa llegaba Óscar Ortiz, llegaba Shafik Handal y llegaba Roque Dalton a estarse cuando se ponía gruesa las batallas en las calles. Entonces ahora yo le digo a usted, ¿por qué no nos va a dejar usted celebrar el Día del Veterano el 31 de enero a nosotros, cuando nosotros los hemos ganado ese honor? Porque cuando nosotros peleamos, usted ni había nacido. Un saludo a todos.